Bendiciones a todos, que Dios pueda bendecir tu vida. Hoy estamos más una vez reunidos como pueblo de Dios por el propósito de estudiar y comprender las verdades de la Biblia y también lo que Dios tiene prometido a su pueblo. Les pido un momento, quiero compartir este video para que más personas puedan acompañarnos. Bueno, ya pudimos compartir nuestro video hoy y les pido disculpas, ¿verdad? Ciertamente usted va a escuchar algún sonido de perro que nuestros vecinos tienen aquí y parece que está atado y no se conforma, está gritando. Pero esto para explicar nomás cualquier ruido indeseable que pueda suceder. Pues bien, nuestro estudio de hoy tiene como propósito animar al pueblo de Dios, al pueblo que predica los mandamientos de Dios, la fe de Cristo Jesús, al pueblo que procura estar de pie en el momento de la adversidad que va a venir sobre el mundo. El pueblo que estudia la profecía, el pueblo que busca comprender los tiempos a fin de estar preparados, como la Biblia nos enseña. ¿Verdad? Que tenemos que estar atentos a la palabra profética como una luz que alumbra a un lugar oscuro. Entonces, este mensaje tiene como propósito animar al pueblo de Dios. Queremos empezar abriendo nuestras Biblias. Usted puede abrir su Biblia también si quiere tomar nota de los textos que serán mencionados aquí. No son muchos, pero es importante para que usted pueda después mirar y comparar a ver si está ok, si es así mismo. En San Mateo, libro de San Mateo, capítulo 28, versículo 19. San Mateo 28, 19, muy conocido el texto. Versículo 19 dice: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cristo prometió estar con nosotros hasta el fin de los siglos, hasta la consumación de los siglos, ¿verdad? Como algunas traducciones tratan de decir. Cristo cuando habla no miente. Entonces, Él prometió estar con nosotros. Él va a estar. Lo que cambia es si nosotros estaremos con Él. Porque lo que muchos hoy, infelizmente, creen, ¿verdad? Que Cristo está con todos en cualquier circunstancia o bajo cualquier situación. No es así. Hay una regla que tenemos que seguir. Hay algunas exigencias por parte de Cristo para que Él pueda acompañarnos. La Biblia llega a decir que Cristo no tiene comunión con el enemigo. De ahí nosotros podemos entender que si hacemos cosas dignas del enemigo, pues Cristo no podrá estar con nosotros. La Biblia dice que el que profiere el nombre de Cristo, pues apártese de la iniquidad. Entonces hay unas reglas que tenemos que seguir, que tenemos que hacer, y es para nuestro propio bien. No es porque Cristo quiere mandar o quiere ejercer su autoridad sobre nosotros únicamente. No es así. Todo lo que dijo Cristo que hagamos es para nuestro bien, no para el bien de Él, porque Él ya
pasó por aquí, venció el pecado, ¿verdad? Y logró resucitar porque estaba sin mancha. Todo lo que ordenó Jesús es para nuestro bien. Entonces, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Pues bien, Cristo prometió estar con nosotros. En el libro de Esther encontramos un paralelo del pueblo de Dios, que el pueblo judío pasó en el pasado, y el pueblo de Dios va a pasar en un futuro no tan lejano. Entonces voy a decir algunas cosas aquí para contextualizar, pero no voy a tratar con profundidad porque no tendremos tiempo. Pero usted puede buscar en la página, después hay videos que hablan sobre el tema. Nuestro tema empieza en Daniel capítulo 10. Abramos en Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, versículo 1, nos da una información importante. En el año tercero del rey Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. ¿Qué información tiene? Este versículo nos da un tiempo. Dice, en el tercer año de Ciro, rey de Persia. Bueno, Ciro fue el que conquistó a Babilonia. Ciro derrotó a Babilonia en una guerra. Entonces, cuando ganó la batalla, había un pueblo que estaba cautivo de Babilonia. Este pueblo era el pueblo judío que ya había 70 años estaba cautivo de Babilonia. Entonces Ciro, cuando tomó el poder, pues hizo un decreto liberando al pueblo judío que vuelva a Jerusalén a reconstruir sus ciudades y su templo. Entonces esto tiene una demarcación. Y nosotros vamos a tratar de trazar el paralelo de Daniel 11, así rápidamente. Para nosotros aquí ya es muy claro, ya estudiamos. También tenemos videos en la página. Para validar este acto de hacer paralelos con los acontecimientos del pasado, podemos utilizar, de entre otros, pero Eclesiastés 1:9 a 11, que nos da validez para hacer estos paralelos. Dice así, Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo se hará. Nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo que se puede decir, esto aquí es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido y no hay memoria de lo que se precedió. Ni tampoco lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Entonces en la práctica es todo lo que pasó en el pasado, pues vuelve a suceder. Entonces también la Biblia dice que todo lo que pasó con el pueblo judío era para enseñanza nuestra, ¿verdad? Etcétera. Pues bien, entonces vamos a colocar algunas cosas aquí para que nosotros podamos comprender. El rey de Persia, o sea que Persia, según nosotros conocíamos del estudio de Daniel 11, Persia representa... ¿Quién representa Persia? Persia con C, con S. Persia representa, hermanos. Vê se começou de volta. Ok, habíamos tenido un problema técnico, pero ya estamos de vuelta. Entonces, como había dicho, el imperio Medo-Persia tenía una forma de gobierno monárquico, pero funcionaba a los moldes de una república, porque defendía la libertad religiosa, como nosotros podemos ver, que le dio libertad al pueblo judío. También los edictos, o sea que las leyes que eran decretadas, pues no se podían revocar. Y el mismo rey quedaba sujeto a esta ley. Entonces funcionaba a estos moldes.
también era un imperio mundial en esta época, en este contexto. Entonces el país, la nación que hoy representa un imperio mundial, pues es Estados Unidos de América, que también es el lugar de la libertad religiosa y libertad de expresión. Y que también es república. Entonces representa Estados Unidos, o sea que Persia representa Estados Unidos. Grecia, como nosotros ya habíamos estudiado, usted busque en la página algo que hable sobre Daniel 11, o si quieren, tenemos el libro también de Daniel 11 en español, que explica con todos los detalles todo el capítulo y las colocaciones. Grecia representaba, o sea que Grecia era, aunque de Grecia aparentemente surgió la democracia, pero no funcionaba así. Era un gobierno monárquico que tenía muchos dioses. Era conocido por sus varios dioses, ¿verdad? Esto está bien relatado en el Nuevo Testamento. Y también buscaba helenizar a los pueblos, o sea que catequizar a los pueblos. Helenismo era una acción del gobierno de Grecia, que cuando conquistaba a una nación, a un pueblo, venían y pregonaban la cultura griega, la cultura de Grecia, para convertirlos en griegos. Y el helenismo justamente tiene ese significado, tornarse griego. Entonces Grecia encuentra un paralelo en un gobierno hoy que hace este tipo de cosas, que es un régimen monárquico, tiene semejanza, que predica la libertad, pero es intolerante a muchas cosas. El gobierno de Vaticano. Y Grecia también no tenía la libertad religiosa. Entonces en Vaticano hoy no se tiene la libertad religiosa. Pero Vaticano no está solo, y esto, un breve estudio de informaciones históricas, ustedes van a ver que no está solo. Lo voy a poner aquí. Grecia representa Vaticano. Vaticano está aliado, muchos pueden decir que no, pero muchos, incluso del propio Vaticano, dicen que sí. Que está aliado con la izquierda mundial, China, Rusia, etc. Entonces voy a colocar y sus aliados. Opa. Incluso, para que ustedes puedan quedar más, el Club de Roma es una organización que trata de aconsejar a los líderes del mundo, etcétera, y formar incluso bloques de países, etcétera. Bueno, en el video de Daniel 11 se explica muy claro. Bueno, Vaticano y sus aliados. Ok, la ciudad de Susán. ¿Quién representa? La ciudad de Susán era la capital imperial, la capital mundial, por así decir, del imperio Medo-Persia, ¿verdad? Que hoy representa Nueva York. ¿Por qué? Porque Nueva York se encuentra en Estados Unidos y se encuentra en Nueva York también la sede de la ONU. Entonces, aquí podemos poner Nueva York. Bueno, esta información es solo para que nosotros podamos contextualizarnos. Nosotros habíamos comprendido en Daniel 11 que o sea que Estados Unidos haría guerra en contra del Vaticano y sus aliados. Obviamente, nosotros ya encontramos en el estudio pasado que estos aliados principalmente refieren a China, ¿verdad? Detalle, el coronavirus en 2017 apareció en Roma, en Vaticano. Entonces nada, o sea que mencionado en una de sus revistas cómicas, apareció el grande coronavirus
el auriga mascarado que venía para traer sus leyes dominicales. Bueno, era lo que mencionaba la revista, ¿verdad? Entonces, si uno va a buscar, va a encontrar. Pues bien, ok, leamos ahora, esto es solo para tener esta información colocada ahí. Obviamente el pueblo judío representa a los sabatistas, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que guardaréis mis sábados y este será señal entre mí y mi pueblo. Entonces, esto ya queda bien claro. Ok, con esto en mente, entonces, vamos a leer el libro de Daniel 11, versículo 2. Daniel 11, versículo 2, dice así: Ahora yo te mostraré la verdad. He aquí, aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Ok. El pueblo de Dios sabatista, que guardaba los mandamientos, surgió en 1844, fueron los adventistas. Entonces surgió en 1844, fueron los adventistas. Fueron los adventistas. En 1931, hasta aquí eran un pueblo sincero delante de Dios, que guardaba los mandamientos. En 1931 se publicó en el libro del año de esta institución la creencia en una Trinidad, lo que no se creía por los pioneros, pero en 1931 entró la Trinidad. Entró la Trinidad. Entonces, los adventistas que no concordaban o no estaban de acuerdo con esa doctrina nueva, pues pasaron a estar prisioneros de una doctrina que es antibíblica. Pues la Biblia dice en Juan 17:3, la vida eterna es esta, que te conozcan a ti solo como único Dios verdadero y a Cristo a quien enviaste, etcétera. Entonces Dios es el Padre, Cristo es el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo no es una persona aparte o un Dios aparte, sino que el poder actuador de Dios. Entonces la Trinidad que tiene por concepto Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que vino del paganismo y vino también del catolicismo, entró en la institución. Y muchos se vieron en un cautiverio religioso tal como el pueblo judío en Babilonia. Estuvieron 70 años en el cautiverio babilónico, sin la libertad religiosa, teniendo que adorar a un Dios falso. Entonces, de la misma manera, los sabatistas entraron en este cautiverio. Luego de 70 años más tarde, en 2001, hubo dentro de esta iglesia muchas personas en varias partes del mundo que tuvieron la revelación de Dios y decidieron salir de la institución para adorar al Dios único. Entonces, 70 años más tarde, se dio la libertad al pueblo para que salgan a adorar al Dios único, tal como pasó con el pueblo judío en el pasado. Entonces, a partir de 2001 es comparable al primer año del rey Ciro, ¿verdad? Ahora ya podemos, 2001, vamos a colocar aquí abajo, primer año de Ciro. Bueno, de Ciro. Primer año de Ciro. 2001. ¿Qué dice en Daniel
10 dice así, en el tercer año del rey Ciro. Entonces, 2 años más tarde es el momento en que Daniel tiene la visión. Entonces, sería, vamos a poner aquí, 2003. Visión. La visión de Daniel. Ok. Bueno, en Daniel 11, él dice lo siguiente. 11:2. Ahora yo te mostraré la verdad. Y aquí habrá 3 reyes en Persia y el cuarto hará guerra contra Grecia. Entonces, Estados Unidos está representado, o sea, Persia representa a Estados Unidos. El gobernante de Estados Unidos que estaba en 2003, a ver, creo que era Bush, ¿verdad? George Bush. Vamos a buscar aquí, rapidito. Sí, de 2001 a 2009, George W. Bush, ¿verdad? Después vino de 2009 a 2017 Barack Obama. Después vino Trump de 2017 a 2021. Y en 2021 estamos con Biden. Entonces, en la época de la visión estaba George Bush en el poder. Y dijo la profecía, 3 reyes estarán en Persia y el cuarto hará guerra. Entonces tenemos Obama, Trump y Biden. Entonces quiere decir que el próximo rey, el cuarto rey, o sea que el cuarto presidente norteamericano hará guerra contra China o aliado de Vaticano, etc., contra los países de izquierda. Y esto no hace falta profecía para ver, ¿verdad? Nosotros ya hemos predicado mucho Daniel 11 a muchos años atrás, pero hoy se nota que va concretizando la profecía. Pues bien, entonces el próximo rey, después de Biden, es lo que hará guerra contra China o contra Vaticano y sus aliados, contra el interés de la izquierda mundial, mejor dicho. Ok, entonces, aquí nosotros ya estamos contextualizados. Este rey, este cuarto rey que viene después de Biden, es lo que hará guerra y es también el que aparece en el contexto del libro de Esther. Entonces, si queremos saber qué es lo que va a suceder al pueblo de Dios en este momento, pues leamos el libro de Esther. ¿Ok? Bueno, yo voy a dejar este aquí. Después quizás vamos a utilizarlo otra vez. Pues bien, entonces explicado más o menos Daniel 11, vamos a adentrar el libro de Esther. Abramos nuestras Biblias en el libro de Esther, capítulo 3, versículo 5. La historia es lo siguiente. Había el rey Asuero, que es mencionado aquí, es el cuarto rey mencionado en Daniel 11. Este rey Asuero tenía una esposa, una esposa reina que se llamaba... me olvidé el nombre de la esposa. Bueno, el nombre de la esposa... Voy a buscar aquí rápido. No, tenía una esposa que era demasiado linda y le llamó a la esposa a su presencia cierta vez y esta reina no quiso venir. Se enfureció el rey y se propuso a sacarla del reinado y poner otra en su lugar. En este contexto entró Esther. Reina Basti. Basti, reina Basti. Este era lo que perdió el trono por desobedecer al rey. Entonces,
en ese contexto entra Esther y ahí empieza todo el tema. En el capítulo 3, versículo 5 dice, y vio Amán. Amán era el segundo después del rey. Fue exaltado Amán y era el segundo después del rey. Y se convirtió en enemigo de los judíos en ese entonces. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo por poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era su pueblo, cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir todos los judíos que había en el reino de Asuero. Detalle, el judío aquí son los verdaderos cristianos. Nosotros vimos que los primeros que representaban el pueblo de Dios, pues entraron en cautividad después de una falsa doctrina, y los remanentes son los que son contados por pueblo de Dios, los que salieron de la Trinidad babilónica. ¿Ok? Entonces, los que predican los 10 mandamientos y tienen la fe de Cristo Jesús. Sigamos. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur. Esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. Aquí ya empieza la trama. Dice que hay un pueblo que está esparcido por todos los pueblos y que no guardan los mandamientos, o sea que las leyes del gobierno. Esto se encaja perfectamente hoy. Los cristianos verdaderos pues están esparcidos por varias partes. Y hay leyes, incluso nosotros ya estudiamos aquí, que los gobiernos promulgarán leyes en contra de los principios bíblicos, y nosotros no podemos aceptar estas leyes, porque la Biblia dice que tenemos que estar sujetos a las autoridades, pero antes a la autoridad de Dios. Entonces, hay cosas que no podremos hacer, y esto enfurecerá a algunos. Ok, y dice lo siguiente, hay un pueblo esparcido, distribuido entre los pueblos. Versículo 9, segunda parte del versículo. Y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos al tesoro del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día tercer del mismo, y fue escrito conforme todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, a cada pueblo según su lengua. En el nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Bueno, entonces fue hecho el decreto por Amán para destruir el pueblo. Entonces en este contexto del cuarto rey, el rey que va a suceder a Joe Biden, se hará un decreto en contra de los verdaderos cristianos. O sea que en contra de los guardianes de los mandamientos.
Y este decreto, obviamente nosotros no podremos cumplir con este decreto porque está en contra de los principios de Dios. Nosotros ya sabemos de qué se trata. Se trata de una ley dominical, ¿verdad? Bueno, no voy a explicar aquí con profundidad, pero de esto se trata. No sé si tengo videos de esto en la página, pero voy a buscar, si encuentro voy a fijar en los comentarios. Pero ya se trata de una ley dominical, y eso ya se está implementando en algunos países, Brasil, etc. Leyes dominicales con el propósito de santificar el día primero en vez del séptimo. Pues bien, entonces siempre el diablo trabaja de esta manera. Impone por fuerza del gobierno sus voluntades, de manera que los cristianos no pueden obedecer, y entonces se los acusan y ponen a las personas en contra de ellos. O sea, aquí fue promulgadas leyes que ellos no podían obedecer, pero también fue hecho un decreto de destrucción, para destruir, para oprimir al pueblo. Esto entonces nos espera poco más adelante de hoy. Entonces mucho se entristeció a Mardoqueo, también todo el pueblo. Esto está descrito en Esther 4:1. Podemos leer. Luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza, y fue por la ciudad clamando con grande amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. En cada provincia y en donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación y cilicio y ceniza. Y era la cama de muchos. Y la ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y le dijeron entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Mardoqueo declaró todo lo que había acontecido y dio noticia de la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susán para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Mardoqueo se entristeció también Esther, que supo del acontecido. Y Mardoqueo le suplica, o sea que le pide a Esther, la reina, entonces, que vaya delante del rey y le suplique por sus vidas. Y es importante aclarar aquí una cosa. La Biblia trae la historia del pueblo en contraste, o sea que en paralelo también con la vida, con el sufrimiento de Mardoqueo. Y todo eso hay una enseñanza para nosotros. Mardoqueo está ahí como una historia aparte, no aparte, pero una historia un poco apartada de lo que la historia de todo el pueblo, y se hace cuestión de mencionar la historia de Mardoqueo. ¿Y por qué esto? Porque la fe que tiene Mardoqueo es la que nosotros individualmente tenemos que expresar. Nosotros, como cada individuo, como cada ciudadano del cielo, tenemos que expresar esta fe. Nosotros ya vamos a ver cuál es esta fe y otros puntos más.
Ok. Entonces, este decreto duró 3 días. Vamos a ver en Esther 4:10, dice así: entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo y de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola hay al respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Entonces la reina dijo: bueno, yo no puedo ir porque si yo me voy puedo que muera, porque el rey no me ha llamado. ¿Qué dijo entonces Mardoqueo? Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no penséis que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Entonces, él manda a decir con clareza para Esther: bueno, no piense usted que solo usted va a escapar porque está en la casa del rey, porque para nosotros vendrá la liberación de cualquier otra parte. Entonces, Mardoqueo sabía, tenía fe y convicción que la liberación vendría por la mano de la reina o sin ella. Entonces la fe de Mardoqueo no estaba puesta en la influencia que tenía su hija o su sobrina hija, sino que en Dios. Y dice más, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y ya le exhorta, ¿verdad? Si no haces nada ahora, nosotros viviremos, pero tú por negligencia morirás. Mardoqueo fue duro, quizás, o bien sincero en aquello que sabía lo que sucedería, porque tenía fe, tenía convicción de lo que sucedería. La liberación del pueblo estaba decretada. Él sabía. Pero si vendría por la mano de Esther o no, él no sabía. Pero obviamente Esther, mujer de Dios, dijo lo siguiente. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: vayan y reúne todos los judíos que se hallan en Susán y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis por 3 días, noche y día. Yo también y mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces, Esther también, movida por el Espíritu de Dios, pues se propuso a intentar. Bueno, me voy, ayunemos 3 días, y esto es importante, esos 3 días, quiero resaltar aquí, los días en términos proféticos representan años. Entonces esto quiere decir, vamos a poner aquí en la pizarra. Bueno, vamos a poner aquí en la pizarra, tenemos aquí Biden, ¿verdad? En 2021. 2021 va a presidir 4 años, ¿ok? 4 años, entonces va a terminar considerando que va a terminar su mandato en 2025. Entonces en 2025 viene otro. No sabemos quién, ¿verdad? Y en este contexto, como los 3 días representan años, considerando que este decreto salga luego al principio, puede que tarde un poco, pero considerando que salga luego al principio, tendremos 3 años de una persecución velada. Entonces estaremos en 2028. Estos números no están aquí
solo por... yo pienso que va a ser y así no. Tenemos varios estudios como el paralelo profético del libro de Josué. Busquen la página, explica exactamente de otra manera este mismo detalle. De otras maneras. Entonces tenemos varios, incluso solo para resaltar, en este año, en esta época, tenemos varios eventos, incluso del cuarto sello sucede por aquí. También Daniel 11, también el paralelo profético de Josué y también de Esther. Entonces eso no está aquí porque yo pienso que va a ser así, no. Todo tiene un estudio, una base puramente bíblica para decir lo que estamos diciendo. Bueno, entonces en 2028 son 3 años más tarde que vendrá la liberación entonces de esta persecución velada. Entonces aquí vamos a poner una flexibilización, podemos decir. Porque la persecución no cesará de todo. Una flexibilización es así del decreto en 2028. Entonces 3 días será el momento en que los cristianos tendrán que cuidarse, que dejar los grandes centros, las grandes ciudades, para poder guardar el mandamiento de Dios, guardar el sábado y poder vivir en paz. Entonces en este momento muchos huirán para los montes, ¿verdad? ¿Por qué? Cristo dijo, cuando usted vea la abominación de la desolación que habló el profeta Daniel, huya para los montes. Y justamente la abominación que trajo la desolación al pueblo de Israel está en Ezequiel 8:5 en adelante. Fue la adoración al dios Sol. Y obviamente el domingo viene del Dominus, que significa día del Señor Sol. En el inglés es Sunday, que día de sol. En el alemán también. Entonces está muy claro de qué se trata el tema. De sacar el día que Dios santificó en la creación y poner el día de adoración al dios Nimrod, al dios Sol. Y esto es lo que trajo la desolación al pueblo de Israel en el pasado, el cual Dios con furor actuó. Y esto es que traerá el furor de Dios en el futuro. Entonces, ahí ya podemos entender más o menos. Se trata de una ley dominical. Entonces, la flexibilización de esta ley va a venir en 2028, en que podemos salir otra vez a predicar. Ok. Entonces, Mardoqueo, entonces propuso, Esther, a irse delante del rey y a suplicar por su vida. Entonces Mardoqueo hizo conforme a todo lo que Esther mandó. Todo el pueblo del rey, del judío, gracias. Todo el pueblo judío del pueblo de Mardoqueo, pues ayunó por 3 días y se puso en oración y etc. Capítulo 5 de Esther, versículo 1 dice: aconteció que al tercer día vistió Esther su vestido real. Entonces ya en esta época vistió su vestido real y entró al patio interior de la casa del rey, enfrente al aposento del rey, que estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente a la puerta del aposento. Y cuando vio la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Y entonces vino Esther y tocó la punta del cetro y dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Entonces Dios trabajó en la vida de Esther de manera que ella halló gracia delante del rey. El rey entonces extendió su cetro para concederle la petición. Bueno, en este contexto otras cosas estaban sucediendo, ¿verdad? Esther hizo una
una cena, ¿verdad? Una fiesta, invitó al rey y a su enemigo Amán. Versículo 9 de Esther 5 dice, salió Amán aquel día alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo, o sea que salió alegre porque reina Esther lo había invitado a su fiesta, entonces salió alegre. Salió alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa, y mandó llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer, y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas que el rey le había engrandecido. Con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán, también la reina Esther a ninguno hizo venir con él al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy invitado por ella con el rey. Pero todo esto nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que colguen a Mardoqueo en ella. Entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán, y hizo preparar la horca. Bueno, entonces, mientras Esther fue buscar la ayuda del rey para que se liberase su vida y de su pueblo, Amán no soportaba al judío Mardoqueo. Pero no sabía él que el propio, no sé si lo sabía o quizás sabía, que el propio Mardoqueo era tío y padre al mismo tiempo de Esther. Entonces, se propuso matar a Mardoqueo y después irse a la fiesta. Y ahí nosotros vamos a ver cómo Dios actuó en defensa de su pueblo, en defensa de su siervo Mardoqueo también. Es importante destacar que Mardoqueo tenía una fe inabalable. Mardoqueo creía perfectamente que Dios lo liberaría. Y bueno, Amán viene al rey para pedir la muerte de Mardoqueo, pero el Señor ya había provisto una liberación. Entonces viene al otro día Amán para pedir que colguen a Mardoqueo en la horca. Pero Dios ya había provisto la liberación. Esther 6, capítulo 6, versículo 1. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajese el libro de las memorias y crónicas que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, los dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Ojo, Amán había llegado en el patio. Y el rey investigando qué se había hecho a Mardoqueo por aquella buena obra que hizo. Amán había venido al patio exterior de la casa real para hacerle al rey para que hiciera colgar, para hablarle al rey para que hiciera colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparado. Y los servidores del rey respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Entró pues Amán y el rey dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y Amán en su corazón dijo, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan vestidos reales de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido
y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en caballo en la plaza de la ciudad y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, deprisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo. Entonces Amán vino para pedir la muerte de Mardoqueo. Pero Dios tenía dado la victoria a Mardoqueo. Su enemigo tuvo que tomar a Mardoqueo y llevarlo y pregonar delante de él que el rey lo había honrado. ¿No es así maravilloso? ¿Cómo nosotros tendremos la liberación de Dios en este tiempo? En el momento que el mundo estará en medio de guerras, persecuciones y otras cosas más, el pueblo de Dios reposará seguro en la confianza de un Dios todopoderoso, de un Dios que cumple su palabra, de un Dios que promete proteger y lo hace. Entonces, imagínense ustedes la decepción de Amán cuando viene para llevar a Mardoqueo a colgar en la horca, y el rey viene y dice, no, llévalo en la plaza y pregonar delante de él que este hombre es digno de honra. Y bueno, esto pasó. Amán tomó el vestido del caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él. Y así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierto su cabeza, y contó luego a Amán, a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que había acontecido. Y entonces dijeron los sabios y Zeres, su mujer, si de la descendencia de los judíos es este Mardoqueo, delante de quien ya has comenzado a caer, no prevalecerás, sino que caerás por cierto delante de él. Entonces Dios inspirará terror en nuestros enemigos. La gente va a decir, bueno, si este es de los sabatistas, de los que guardan los mandamientos, de aquel pueblo que predica los mandamientos de la fe de Jesús, pues sobre estos no prevalecerá. Dios inspirará terror delante de nosotros. En este momento, más o menos por esta época. Entonces muchos que planeaban males en contra de nosotros, pues repensarán sus decisiones, porque Dios estará con nosotros, como Cristo prometió. Hasta el fin del mundo estaré con ustedes. Y al llegar el momento de más aflicción, de más opresión, pues se hará más presente nuestro Salvador. Y así como sucedió a Mardoqueo, pues se nos sucederá. Y así como sucede al pueblo pueblo judío, pueblo de Israel, pues nos sucederá también. Bueno, tenemos que tener fe, como tuvo Mardoqueo, y la osadía, o sea que la bravura que tuvo Esther. Eso tenemos que tener. Y dijeron más, aún estaban ellos hablando, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete de Esther. Entonces, el plan de Amán era matar a Mardoqueo y después irse a la fiesta. No pasó así. Tuvo que honrar a Mardoqueo y después sí fue llamado a la fiesta. ¿Y qué pasó entonces? Esther capítulo 7 versículo 2 dice lo siguiente. Y en el día segundo, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y será concedido. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió al rey y dijo, oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos, y si el rey place, séame dada mi vida por mi petición.
y la vida de mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿qué es? ¿Dónde está? ¿Y dónde está? ¿Quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Y Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces, era notorio que el rey se complacía de la presencia de Esther. Era notorio que el rey le amaba a Esther, porque le prometió dar la mitad de su reino. Pero su segundo, o su brazo derecho, por así decir, le planeó matar a su reina y al pueblo de su reina. Imagínense cómo se quedó el rey. Muchas cosas pasaron en la cabeza del rey en este momento. Quizás pensó el rey que Amán quisiera tomar el lugar de la reina, no sé. O por celos, en fin. Cualquier cosa pensó el rey y se iró mucho, se exasperó mucho. Y dijo así, versículo 6, Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. ¿Y cómo cambió la cosa? El que buscaba oprimir al pueblo de Dios se ve en un momento ahora oprimido. Se ve en un momento en que no hay más escapatoria. Ya estaba resuelto para él su mal, como dice acá. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho que estaba Esther. Entonces la cama, el lecho que estaba Esther, se cayó Amán ahí. No sé si quizás por buscar la atención de la reina, por querer la atención de la reina, quizás algo pasó y se cayó sobre el lecho de la reina, sobre la cama de la reina. Y el rey vio esto. Cómo se cayó Amán, ¿verdad? Cómo se destruyó a sí mismo por querer el mal del pueblo de Dios. Y dice lo siguiente: entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Comprendió el rey que Amán estaba queriendo forzar a la reina. Comprendió el rey de esta manera. Y entonces peor quedó su situación. Dijo así: al proferir esta palabra, el rey le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de sus eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Entonces la horca que había preparado Amán para matar al judío, pues él fue colgado en ella poco tiempo después. Entonces nosotros no tenemos que temer, pues al estudiar las profecías vemos las proximidades de los tiempos, de las cosas que están sucediendo. Y nosotros a veces tememos y en nuestro corazón se queda un poco aflicto. Pero no tenemos nada que temer. Si es que tenemos fe, si es que buscamos a Dios, Él nos protegerá. Él nos dará victoria. Y todos aquellos que traman en contra de nosotros, pues caerán en su propio agujero. Aquellos que buscan cavar un agujero para que caigamos nosotros, pues ellos mismos caerán. Los que procuran oprimir al pueblo de Dios, pues serán opresos. La Biblia dice:
¿verdad? En Apocalipsis, ¿cómo es? En el cáliz que le dio de beber, dan también en doble. Entonces, eso es lo que pasará. Y no murió solamente Amán, sino que los 10 hijos de Amán fueron colgados también después del término del hecho. Los 10 hijos de Amán fueron colgados en la horca también y murieron todos. Bueno, después de esos 3 días de lucha, ¿verdad?, contra el mal del pueblo judío, también de Esther, Dios favoreció al pueblo. Y sale el decreto favorable a los judíos. En Esther 8:1 dice lo siguiente. Esther 8:1. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró que él era respecto de ella. ¿Qué es lo que él era respecto de ella? O sea que declaró al rey que Mardoqueo era su tío o padre, ¿verdad? Porque Mardoqueo era tío de ella, pero la tomó por hija por ella no tener padre. Entonces, era su padre. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Mardoqueo tomó el lugar de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando, rogándole que hiciese nula la maldad de Amán el agageo y su designio. Detalle: como nosotros habíamos dicho en el comienzo, las leyes de Persia no se revocaban. Entonces, el mal sobre los judíos estaba aún decretado, aunque ya su enemigo había muerto, etc. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Esther? Se fue a rogar al rey que anulase la ley. Y vamos a ver qué sucedió. Esther se levantó y se puso delante del rey y dijo: si place al rey y si he hallado gracia delante de ti, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a tus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Hamedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver al mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré ver a la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y Mardoqueo, el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues, vosotros los judíos, como también le pareciere, en el nombre del rey, selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en el nombre del rey y se sella con el anillo del rey no se puede revocar. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el 3er mes, que es Sivan, y en los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces escribieron que los judíos en este día, que habían preparado para matarle a los judíos, escribieron entonces que los judíos pudieran defenderse. Entonces no se podía revocar la ley que había pasado, pero que los judíos pudieran defenderse. Y en este día que vinieron los enemigos del pueblo, se enfrentaron y los judíos vencieron y se aseñorearon de ellos, como dice aquí en Esther 9:1 dice lo siguiente: en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 del día del mismo mes, cuando había ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día los enemigos de los judíos esperaban aseñorearse de ellos, y sucedió lo contrario, porque los judíos se aseñorearon de los que los aborrecían, y los judíos reunieron en sus ciudades en todas las provincias de Asuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos, y todos los príncipes de las provincias y los sátrapas y capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Y asolaron los judíos todos sus enemigos a filo de espada,
con mortandad y con destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Entonces, nosotros no tenemos nada que temer. Dios estará con nosotros, y tal como Él dio liberación al pueblo judío, se nos dará a nosotros. Con un pequeño detalle, nosotros no nos enfrentaremos físicamente a filo de espada o con golpes, pero el Señor peleará por nosotros. Y en el momento oportuno, así como sucedió con Mardoqueo, en el día que venía el agente de su muerte, pues Dios proveyó que el agente de su muerte le honrara, que Amán le honrara a Mardoqueo. Y con nosotros no será diferente. Va a ser en el último día, en la última hora, cuando para nosotros ya no hay más esperanza, pues Dios será nuestra esperanza. Y se nos guardará. Bueno, este es el mensaje de hoy. Espero que puedan haber entendido. Quiero preguntar aquí, ¿ustedes entendieron? Amén. Entonces el paralelo que fue hecho con Daniel 11, pues quedó un poco medio así. Pero busquen en la página lo que habla de Daniel 11. Si quieren el libro, tenemos el libro que habla sobre todo el capítulo, con todas las explicaciones y las informaciones necesarias. Entren en contacto conmigo y trataremos de disponer esto, de viabilizar. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos estar en pie delante de Dios en este tiempo, busquemos la confianza, la fe en Dios. Porque Dios nos promete en Apocalipsis 3:10 lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, también yo te guardaré de la hora de la aprobación que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a todos los que habitan sobre la tierra. Entonces Dios se compromete con nosotros si es que nos comprometemos con Él. Y nuestra victoria será semejante a la de Mardoqueo y del pueblo judío. Con bravura y con fe, nosotros, con la gracia de Dios, alcanzaremos la victoria. Y en Apocalipsis 14, versículo 12, Dios declara a quien Él considera santo. Apocalipsis 14, versículo 12 dice lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces Dios considera santos a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Que Dios pueda bendecir tu vida, tu casa y tu familia. Y si necesitas oración, puedes entrar en contacto con nosotros, ¿verdad? Si necesitas ayuda para comprender la palabra, si algo no entendiste aquí en el mensaje, pues estamos dispuestos a esclarecer. El número es 0984-982-526. Si estás fuera del país, pones el código más 595-984-982-526. Que Dios pueda bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Amén.